Lo primero, agradecer que hayáis elegido nuestra mesa, la mesa de participar, que es un reto muy relevante, muy importante. Así, para conectar, me gustaría empezar por dar un aplauso al equipazo de Voluntare. Un fuerte aplauso. Bueno, pues gracias Voluntare, gracias por invitarnos. Yo hoy vengo en representación de la Fundación ADECO y del Grupo ADECO. Voy a intentar moderar una mesa que yo creo que lo vamos a poder defender bien. Dos grandes empresas, Verisure y Moeve, y vamos a intentar dar algunas claves sobre un reto al que nos enfrentamos todas las compañías cuando diseñamos cualquier estrategia de voluntariado corporativo, que es la participación. Cuando preparaba un poco la sesión, acudí un poco a mi propia experiencia personal de voluntariado y he seleccionado las tres principales que más han marcado y más han condicionado mi experiencia y mi propósito personal y que dan sentido al por qué yo participaba en este tipo de iniciativas. Y bueno, esta tarde vamos a tener al presidente de Achalay y a Ramón Pina, y es la primera experiencia que yo he tenido de voluntariado profesional. En aquel momento universitario, me conectó mucho con esa iniciativa, un tema familiar, personal, y sobre todo me conectó muchísimo el proyecto. En aquel momento formaba parte de la junta directiva y ayudaba en temas de comunicación y marketing. La segunda iniciativa fue con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y fue un proyecto que hice de ocio y tiempo libre, y me quedo con el plan formativo que hicieron. Fue un plan formativo espectacular que me conectó muchísimo con todo lo que iba a hacer. Y por último, una iniciativa que hice con las Hijas de la Caridad, el Centro Villapaz de Pozuelo, un centro de acogida, un proyecto que emocionalmente me conectó muchísimo con el programa de voluntariado. Bueno, quería nombrar estas tres iniciativas porque hay pilares fundamentales que me hicieron participar, ser fiel al proyecto durante mínimo 2 años con cada una de estas iniciativas. El primero, las entidades sociales, el proyecto, el propósito que tenían estos proyectos sociales. Aquí estamos empresas, pero también hay entidades sociales y jugáis un papel que es crítico en la participación de nuestros equipos. El siguiente, que para mí es muy importante, es yo a día de hoy soy director de comunicación y marketing en la Fundación ADECO, estoy liderando la estrategia de sostenibilidad del grupo, soy voluntario también en el equipo de voluntariado del Grupo ADECO en el proyecto que desarrollamos en España, y realmente creo que soy lo que soy hoy en día por estas tres experiencias de voluntariado que marcaron mi carrera profesional. Por lo tanto, un aprendizaje que marcó profundamente mi experiencia vital. Y luego la conexión y la sensibilidad, que yo creo que esto es parte de la condición humana, pero es muy importante activarla, la participación, ¿vale? Muy importante activar esta sensibilidad a través de los programas de voluntariado corporativo. Bueno, pues estas tres experiencias son a lo que acudí a la hora de preparar la mesa. Lo siguiente, que creo que es muy importante, son las 5 etapas para la participación, que para mí es primero descubrir el programa, qué estrategias de comunicación, qué estrategias de diálogo con los equipos para descubrir un programa. Lo siguiente, para probar, experimentar
estos programas, lo siguiente, para conectar emocionalmente y entonces querer repetir, la cuarta fase es comprometerte, que es una fase un poquito más evolucionada, y finalmente, y por qué no, liderar y acompañar en los programas de voluntariado. Para mí esas son 5 fases, 5 etapas que cualquier persona voluntaria en los programas de voluntariado corporativo sería maravilloso que experimentara esta evolución, muy compleja, ¿vale? Muy compleja porque no es fácil conseguir esas 5 etapas. Y bueno, aquí subrayar también, quería también subrayar 3 ideas de Voluntare. Y ya con esto pasamos al diálogo. Pero me parecía muy interesante 3 ideas que Voluntare está utilizando de una manera sistemática, que es la profesionalización del voluntariado. Y hoy vamos a hablar con 4 profesionales que están trabajando en ámbitos de responsabilidad social corporativa, de acción social, fundaciones corporativas y la importancia de profesionalizar los voluntariados corporativos. El diálogo multisectorial entre empresas. Creo que el intercambio, el compartir experiencias, que es lo que hoy estamos haciendo en este congreso, y quizá pues lo más importante, entender el voluntariado corporativo no como algo altruista, sino como algo que debemos integrar de manera profunda en la estrategia de negocio y en la estrategia corporativa, ¿vale? Bueno, una pequeña introducción, perdonad si me extiendo, también me guiñáis un ojo. Bueno, pues vamos a pasar un poco al diálogo. 2 compañías que están experimentando una transformación. Yo creo que todas las compañías vivimos estas transformaciones. También hemos visto en los últimos 15-20 años una evolución de los programas de voluntariado corporativo y Voluntare yo creo que lo ha vivido de primera mano. Y el primer bloque, lo que me gustaría abordar es un poco cómo pasar de una actividad de voluntariado a una estrategia de voluntariado. Si os parece, vamos a empezar con Verisure, con Marc y con Teresa, que nos podáis, lo primero, contar un poquito vuestro programa de voluntariado corporativo y luego también cuál ha sido esa evolución, esa transformación de un modelo más basado en actividades a un modelo más estratégico. Si quieres, empiezo yo. Pues millones de gracias, antes de nada, a Voluntare por invitarnos. Buenos días a todos. Soy Marc Ponce, Verisure. En este caso, Teresa y yo tenemos roles distintos. Y esta es la parte de responsabilidad social a nivel global, a nivel grupo. Y es un poco en relación a la pregunta que hacía Pablo, cómo convertir de una lista de actividades o de una trayectoria de actividades a un voluntariado estratégico. Yo creo que no es tanto, en nuestro caso, no es tanto un cambio per se, sino una evolución natural, evidentemente empujada por personas para que esto lo fuera, una evolución natural hacia un carácter estratégico del voluntariado y, evidentemente, con la voluntad de elevar esto con un carácter estratégico. Yo creo que muchas de las empresas que estamos hoy aquí partimos del mismo recorrido, que es de dónde venimos. En nuestro caso, a nivel grupo, veníamos de una larga trayectoria donde había muchos países con una larga tradición de voluntariado, pero con causas totalmente legítimas, pero también algunas muy distintas, con niveles de madurez distintos, impactando positivamente en comunidades distintas o con proyectos completamente distintos. Esto es un impacto positivo y legítimo completamente, pero es verdad que quedaba muy disgregado y era, digamos, menos estratégico. Lo que nos faltaba era definir un horizonte común, un marco común en el que todos sintiéramos la causa a la que contribuíamos. Es decir, hacía falta que el empleado mirara más allá de su ámbito local
y respondiera el por qué y el para qué está realizando voluntariado corporativo, teniendo en cuenta un empleado de Noruega o un empleado de Chile, que cuando hicieran un voluntariado entendieran que contribuían a la misma causa o al mismo programa. Por eso, en 2024 nace lo que nosotros llamamos el CSR Strategic Framework, la estrategia de responsabilidad social de la compañía, en la que nosotros definimos el marco en el cual nosotros queremos trabajar y queremos generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Cuál es nuestro propósito? Como bien sabréis, nuestro propósito es proteger a las personas, proteger lo que más importa. En este sentido, pensábamos que la responsabilidad social, en este caso el voluntariado corporativo, no tenían que ir separados del negocio, o sea, no tenían que ir en paralelo, sino que al final el propósito es el mismo, es proteger. Pero en este caso a comunidades que más necesitan de nuestra ayuda y de nuestro expertise. Entonces, teniendo en cuenta este propósito, nace la estrategia de responsabilidad social corporativa y sobre todo con un nuevo enfoque. Ostras, tenemos muchos empleados en muchos países generando impacto local, pero que también falta entender que ellos están contribuyendo a algo más grande. Y ahí es donde entra la pertenencia. Nosotros desarrollamos esa narrativa donde acompañamos a todos los empleados a entender que ese voluntariado y ese programa de voluntariado que estaban haciendo hace más de 2-3 años era consistente a lo largo de nuestras geografías. A partir de ahí necesitábamos, vale, esto tienes como toda la teoría, ¿cómo lo hacemos? Una primera gran acción para llevarlo a la práctica. Nace el programa de voluntariado corporativo y decidimos lanzar el Verisure Volunteer Month, el mes del voluntariado en Verisure. De países, como os decía, ¿no? Tenéis que pensar en países con niveles de madurez de voluntariado muy, muy distintos, con poblaciones muy, muy distintas y con realidades sociales muy, muy distintas, incluso a nivel de bienestar. Todos en un mismo tiempo, durante, en este caso es el mes de mayo, tienen la responsabilidad de definir acciones de voluntariado corporativo dentro del marco establecido que tenemos en la estrategia de responsabilidad social. Realidades distintas, pero una ambición compartida. En este caso, todos teníamos claro el foco. ¿Dónde es? Las personas. Eso no quita que otras causas no sean evidentemente legítimas y completamente necesarias, pero nuestro foco son las personas, infancia y juventud, mujeres en situación de vulnerabilidad, particularmente violencia de género, personas mayores y personas y familias en situación de exclusión social. Conclusión, nosotros como grupo hemos definido el marco, como dicen en inglés, el playground, donde todos los países, todos podemos jugar y a cada país debe jugar o debe definir aquellas acciones alineándose con este marco estratégico. ¿Esto al final qué hace? Maximizar mucho el impacto, porque al final es lo que decimos, yo puedo tener una lista de 30 actividades, pero que no puedo sacar ninguna conclusión clara del impacto que estoy generando a tener todo un proyecto de diferentes actividades con diferentes ONGs en diferentes geografías, pero puedo sacar un impacto global de la huella social que yo estoy dejando como compañía. Y esto es lo que estamos trabajando desde 2024. Esto es la parte global. Entonces, si lo aterrizamos a la parte local, ahí ya, Tere, te doy paso, porque es... Sí, bueno, yo te diría, yo soy la responsable de Fundación Verisure, que es la fundación corporativa de Verisure en España. Y sí que es verdad que yo diría que éramos, pues no sé si decir el conejillo de Indias o decir el alumno aventajado, ¿no? Que quizás es más positivo. Yo digo buque insignia. Bueno, buque insignia también me gusta, pero bueno, decirlo yo igual queda como peor, ¿no? Yo tengo que decir que me hubiese encantado decir, ¿no?, que nosotros nos sentamos en una sala y diseñamos una estrategia y cómo íbamos a bajarla, pero no. O sea, realmente nuestro programa de voluntariado nació por exigencia de nuestros propios colaboradores. O sea, fue la gente quien tocaba mi puerta y decía, monta algo porque queremos colaborar. Todo ocurrió sobre todo en el momento de la pandemia. Sí que es verdad que en España siempre todos nuestros empleados han sido súper sensibles en los temas sociales. Yo no sé si es por el tema, ¿no?, de la labor que realizamos, que ese propósito siempre iba más, ¿no? A mí siempre en ese momento yo era la responsable de RSC, para los que ya... de RSC, no ESG siquiera, o sea, hace ya años de ello. Y yo me acuerdo que muchos me decían, es que ha pasado esto, tenemos que ayudar, o no sé qué equipo de Toledo está haciendo una recaudación de fondos para tal. Y decía, madre mía, o sea, tienen millones de iniciativas, ¿no?
Entonces, en el momento de la pandemia, por nuestro motivo, ¿no? Al final, por la labor que desarrollamos en nuestro negocio, nuestros empleados sí que podían estar en las calles, pero seamos realistas, ¿quién va a vender, ¿no? ¿Quién va a hacer un mantenimiento de una alarma con lo que está sucediendo en el país? Entonces, bueno, pues teníamos ahí a más de 4.000 personas repartidas en toda España, pues un poco con los brazos así en plan de a ver qué hacemos, ¿no? Y ese a ver qué hacemos se solucionó muy rápido porque ellos en equipos se fueron uniendo y diciendo, conocemos a esta entidad que necesita trasladar alimentos de un sitio a otro, conocemos a esta asociación de barrio que necesita esto, conocemos a Red Madre, conocemos a Cruz Roja, conocemos... Y esto empezó a crecer sin ningún tipo de estrategia por nuestra parte ni de control. Ellos eran totalmente autosuficientes y hubo un momento en que nos dimos cuenta de ostras, tenemos una marea roja de gente ayudando en la calle, y digo roja porque me mandaban todas sus fotos con esta equipo corporativa. Y yo decía, jo, qué maravilloso, pero claro, qué maravilloso, no. O sea, hola Tere, montate algo, ¿no? Porque estas 4.000 personas van a seguir queriendo colaborando. Y entonces fue en ese momento en el que dijimos, oye, hay que crear un programa de voluntariado y obviamente ahí ya sí, ¿no? Cerrarnos, ¿no? Pensar en esa estrategia, en qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, que también creo que es muy importante. De esos inicios que estamos hablando, pues finales del 2020 al momento de hoy que tenemos una fundación corporativa, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pero creo que ha nacido algo, ¿no? Pues oye, de una manera muy bonita, ¿no? De nuestra propia gente, ¿no? Y no desde la salida de un despacho, sino que realmente algo que todos, ¿no? Vivimos dentro de la compañía, y yo creo que esa es la esencia, ¿no? El vivirlo, no solo pintar la estrategia porque el papel todo lo aguanta, y seguro que muchos de los que estamos aquí, ¿no? Hemos pintado algo que el papel lo aguantaba, pero la realidad no, y yo creo que eso es un punto clave. Bueno, muchísimas gracias. Yo ya me he apuntado muchas notitas. Luego recogemos un poco conclusiones, pero esta primera parte de ver los orígenes yo creo que es muy importante para luego conectar con la temática. Bueno, vamos a pasar con Marta y con Inés, Mueve y Fundación Mueve. Vamos a intentar hacer un poquito también ese viaje, ¿vale? Estáis en un momento donde hay un cambio de marca, hay un cambio también de cultura corporativa. ¿Y cuál ha sido el viaje del voluntariado corporativo? Vale, pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a Voluntare. Estamos encantadas, y a Marta y a mí nos encanta ir en pareja porque en nuestro día a día lo hacemos así, no vemos cómo la cultura del voluntariado corporativo puede calar en la compañía si no va alineada de la cultura de la empresa. Como decías, todas las compañías, grandes compañías, más o menos estamos en un momento de transformación, mayor o menor. En nuestro caso es de una magnitud bestial, si me permitís. Llevamos ya bastantes años en un proceso de transformación que culminó, y lo más visible hacia lo externo es nuestro cambio de marca, nuestra identidad visual, pero todo eso se tiene que ver reflejado en el mundo interno, dentro de Moeve. Entonces, como siempre dice nuestra directora de personas, no puede haber una estrategia de negocio sin haber una estrategia de personas. Y para que veáis lo importante que para nosotros es integrar esa cultura del voluntariado dentro de la compañía, que sea parte de nuestro ADN, nuestra estrategia de personas se llama People and Planet. People, porque obviamente las personas tienen que estar en el centro, son las que nos han ayudado a llegar donde estamos y a poder generar esa transformación que estamos haciendo dentro de la compañía, pero también sabemos que, y siendo una empresa grande, tenemos que aprovechar esos privilegios que tenemos dentro de la sociedad y devolvérselo. No solo queremos ser una empresa que genere resultados, sino que contribuya a ese impacto social en la compañía.
Entonces, ¿cómo ha sido la evolución y cómo hemos llegado hasta aquí? Nosotras, que aunque no lo parezca, llevamos muchos años en la, en la compañía, lo hemos visto. Preparando la mesa le decía a Marta, digo, pero ¿cuántos años hace? Ha sido algo como muy natural, que creo que sí se ha ido integrando dentro de la cultura de la compañía, porque al final, cuando hacemos el voluntariado, no solo estamos transformando realidades con las personas con las que compartimos el voluntariado, sino que también transforma pues, cómo trabajas en interno, puedes ver con, a otros compañeros que en tu día a día pues, están en otras áreas, en otras ubicaciones, otros negocios que no conoces. Entonces yo creo que la evolución en nuestro caso, y ya dejo paso a Marta, ha sido como algo muy natural y muy que ha pasado desde, igual que éramos una cultura muy tradicional corporativa, a ser una cultura más social. Creo que el programa de voluntariado ha ido acompañando a todo ese cambio, ¿no? No lo podría haber explicado mejor. Yo creo que la evolución más importante fue, ¿no?, cuando pasamos de hacer cosas puntuales a plantearlo de otra manera, ¿no? Fue el punto de inflexión, en el momento en el que te das cuenta que lo que estás haciendo no está necesariamente integrado en cómo trabajas, ni en cómo te relacionas, ni siquiera, ¿no? Es como una acción puntual que haces, y el punto de inflexión vino en ese momento en el que te haces una pregunta que es clave. Okay. Si el voluntariado, en lugar de ser algo que hago en un momento puntual, algo que hago, se convierte en algo que me define, ¿no? Deja de ser ese nice to have para convertirse en una herramienta de verdad, que sea una herramienta de compromiso, de cultura, de confianza. Y ahí es donde esa pregunta lo cambió todo, porque en el momento en el que te la haces, pues ya no puedes volver atrás y ya no puedes plantear el voluntariado como algo concreto, sino como una palanca estratégica. Vale, bueno, como punto de partida han salido muchas cosas que yo creo que son claves para poder hablar de participación, ¿vale? El primero, habéis hablado de identidad, súper relevante. Es decir, habéis hablado de una causa común, de un propósito, pero luego, muy importante, una cosa es lo que ponemos en los papeles y lo que proyectamos en un marco común, y luego otra cosa importante que ha dicho Inés, que es la cultura corporativa, que es cómo se vive esa identidad y si están profundamente conectadas, ¿vale? Por lo tanto, primer punto, tener una identidad. Segundo punto, que también subrayaba Marc, yo creo, tener una estrategia, tener definida una estrategia, que es fundamental para poder marcarte unos objetivos, establecer unos marcos de actuación que no se deje de una manera libre, pero también, recogiendo un poco lo que decía Teresa, tiene que nacer desde la motivación de los equipos. Es decir, no podemos desligarlo, y ahí está la conexión entre identidad y cultura. Y bueno, ya habéis dicho un poco en Moeve, la siguiente pregunta era un poco si tuvierais que señalar un punto de inflexión. Ahí habéis dicho esa pregunta, algo que pasara, que fuera algo que me definía, ¿no? Esa conexión entre identidad y cultura. No sé, en el caso de Verisure, por ejemplo, si hubo algún momento de inflexión, algo que motivara una transformación a que fuera más estratégico el voluntariado corporativo. Habéis hablado del mes de voluntariado, que no sé si a lo mejor puede ir por ahí. Sí, no, la parte de yo creo que es la combinación de, yo creo que estar los dos roles aquí, creo que en nuestros dos casos es como muy necesario, porque yo creo que esa motivación, valida la estrategia que venga arriba, y si no, lo has hecho mal arriba. Eso es punto de inflexión. Yo creo que el entender, cuando tú entiendes que esa motivación la tienes que darle forma, ese es el punto de inflexión. Y arriba, por ejemplo, punto de inflexión a nosotros cuando lanzamos la estrategia, también fue muy importante acompañar en el cambio. Porque eso también, lo que decía, veníamos de países que llevaban teniendo sus estrategias locales de voluntariado durante años. Y en esta nueva estrategia hubo que comentar, oye, a lo mejor hay
acciones que no se van a poder volver a hacer y a lo mejor hay que acompañarte en el cambio para que todo el mundo esté en ese marco común, ¿no? Entonces yo creo que ese acompañamiento al cambio cuando hay una estrategia es clave para que el impacto real, o sea, no que suceda, pero que sea el impacto deseado por todos, ¿no? Pero evidentemente las dos realidades tienen que llegar a un punto común porque si no, algo en la entidad está fallando. Bueno, pues no sé si queréis aportar alguna cosita más como punto de inflexión. Pues creo que hay un punto importante también para nosotros. No quiero que se me olvide hablar del esfuerzo, al final, que creo que es algo importante, pero quizás si tuviéramos que decidir algo muy concreto, fue la oferta de 24 horas en jornada laboral al año para hacer acciones de voluntariado, ¿no? Por dos razones. Uno, una cesión de un permiso así por parte de MOEVE es una declaración de intenciones, ¿no? Es una manera de demostrar que el voluntariado es algo importante y eso cala. Generalmente lo que es importante para la empresa suele serlo para sus empleados, ¿no? Y segundo, por un tema puramente logístico. O sea, las agendas son muy intensas, todo el mundo tiene muchísimo trabajo y disponer de X tiempo al año para poder parar y hacer voluntariado, pues creo que fomenta, ¿no?, la participación. Me viene a la cabeza un ejemplo que fue el voluntariado que activamos durante la DANA. Estuvimos yendo a Valencia de noviembre a marzo más o menos y hubo muchísimos compañeros de MOEVE que se acercaban para darnos las gracias por la asistencia del programa, ¿no?, y por las facilidades, las 24 horas, la coordinación, porque nos decían que gracias a eso podían haber participado, que ellos de manera, aunque estuviesen muy interesados de manera genuina en participar, nunca lo habrían hecho, ¿no?, de manera por su propia cuenta. Y quiero hablar del esfuerzo y termino porque creo que hay una idea de que hay un momento en el que el programa de voluntariado camina solo, ¿no? Y en nuestra experiencia no es así. Creo que es un mensaje que me hubiese gustado mucho que me dieran cuando empecé en esto. Es cierto que a medida que la cultura va calando, ¿no?, el esfuerzo es como que es más eficiente, ¿no? Con el mismo esfuerzo, y ojo, digo mismo, no digo menos, con el mismo esfuerzo consigues pues, más impacto, ¿no?, y más resultados. Pero el impulso, el cuidado de las personas voluntarias, la comunicación, la escucha, el seguir impulsando acciones nuevas, eso no termina, ¿no? Creo que crear una cultura de voluntariado es una carrera de fondo y no es un sprint, y creo que eso es un mensaje importante también para dar. La dedicación, tener equipos dedicados, que muchas veces incluso hay en empresas segundos grandes, y terceros gorros. Eso es. Y nos falta a veces un poco de estructura para dedicar, ¿no? Muy en línea lo que dice Marta, ¿no? Hay una cosa que creo que es importante, que es que ya no gestionamos actividades de voluntariado, son experiencias, esa comunicación, ese acompañamiento, ese pensar en lo que van a vivir, cómo vamos a conectarlo. O sea, ya no es simplemente temas logísticos, sino hay mucho más allá. Si os parece, vamos a pasar a este segundo bloque, ya están saliendo cositas, pero el segundo bloque un poco lo enfocábamos hacia cómo activar la participación, que es la parte central de esta mesa. Es decir, ¿qué mueve a las personas? ¿Qué mueve a una persona, como antes decíamos, a cerrar una mañana y dedicarla a una acción de voluntariado? ¿Vale? Ha salido esa iniciativa de las 24 horas dedicadas al año al voluntariado. Bueno, vamos a intentar identificar acciones y reflexiones que puedan ayudar a otras empresas que estén en otros momentos o en momentos similares. Así que, bueno, vamos a ver, porque sí que, Teresa, hablabas antes de la motivación, ¿no? De la motivación de los equipos, que fue uno de los principales impulsos en el origen, ¿no? Y preguntarte un poco qué habéis aprendido sobre esas motivaciones que llevan a las personas a dedicar tiempo a acciones de voluntariado. Yo te diría que hay 3 palancas, por mi experiencia, que crean o genera esas motivaciones. La primera de ellas yo lo veo con lo que tiene que ver con el sentido, ¿no? Con lo que van a hacer que tenga un sentido. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a articular, ¿no?, a idear en nuestra cabeza y a pintar lo que era Fundación Verisur y que queríamos que fuese, yo me obsesioné con ser coherentes. Para mí me parecía básico que, oye, ya que vamos a ser, ¿no?, la fundación corporativa de una empresa,
tenemos que ser coherentes, ¿no?, con lo que es nuestra empresa. No somos diferentes, somos, digamos, el propósito más allá, ¿no?, del negocio. Y entonces, para mí, la palanca del sentido, que los colaboradores, que nuestros voluntarios entiendan el sentido que tiene hacer lo que van a hacer, creo que es un primer paso, ¿no?, que está muy relacionado. También os digo, solo con el sentido, o sea, no llegamos, ¿no?, al movimiento, a la acción. Yo creo que del sentido pasaríamos a la segunda palanca, que yo la veo como la emoción, ¿no? Eso que vas a hacer tiene que generar algo a ti, esa problemática, no sé, todos yo creo que de aquí habremos hecho alguna actividad que siempre te remueve algo, ¿no?, que te genera algo, que genera en ti un sentimiento, que toca ¿no?, lo más profundo de tu corazón. Pues eso hay que conseguirlo, hay que conseguir, ¿no?, que de ese sentimiento pase a la emoción y que se genere algo. Y creo que ya la última palanca sería la pertenencia. Creo que todos, ¿no?, cuando hacemos algo, sobre todo temas de voluntariado, al final lo que nos llena mucho es que somos parte de algo mucho más grande, ¿no?, porque si no sería pues realmente desgarrador. ¿Qué como persona, ¿no?, puedo hacer con mis horitas, ¿no? ¿Qué voy a cambiar en esta problemática? Pero es que no soy yo, eres tú. O sea, esa pertenencia, ese de somos un grupo luchando por, trabajando por, creo que es muy, muy positivo, ¿no? Y además te reafirma con lo que estás haciendo, lo estás haciendo por algo y va a funcionar. Entonces yo te diría que esas tres palancas. Me parece un tema muy interesante, que venimos hablando mucho de ello, la importancia de la filosofía corporativa, que no siempre la cuidamos bien, y cómo activarla a través de la estrategia, de tácticas que nos ayuden a que esa filosofía no se quede solo en palabras, ¿no? Pero muy importante, sentido, emoción, pertenencia, qué significa y cómo activarlo, ¿no?, que yo creo que es muy interesante. Pasando un poco a Moeve, cuando preparábamos un poco la sesión, hablasteis de las redes de empleados, de los RGs, Employee Resource Groups, las networks de empleados. ¿Qué ha significado y cómo habéis conectado, que está muy ligado a la estrategia de diversidad, equidad e inclusión, y cómo habéis aprovechado también estas redes? Y luego nos vas a hablar un poco de los Emotioners, ver cómo todo eso os ha ayudado también a impulsar la participación. Pues para nosotros, como dices, nosotros actualmente tenemos 4 redes de empleados, una de género, discapacidad, LGTBI y una de intergeneracional. No hemos querido hacer una de senior ni de junior, porque lo que queremos es romper barreras y trabajar y aprovechar todas las sinergias que nos ofrecen las diferentes generaciones. Para nosotros las redes de empleados al final son la piedra angular de nuestra política de diversidad e inclusión, de nuestra cultura corporativa. Al final son grupos de empleados y empleadas que de manera totalmente voluntaria, de hecho cada una de ellas ha nacido de una manera diferente, se unen para trabajar en pro de una diversidad en concreto. Entonces, según iban creciendo nuestras redes de empleados, iban madurando de alguna manera, hablando pues, con Fundación, nos dimos cuenta de que podía ser o son un grupo muy importante que nos ayuda a conectar esa estrategia de fundación o estrategia de personas con la realidad. Al final, desde su cercanía, nos ayudan a impulsar iniciativas que quizá de otra manera no llegarían. Y no solo nos ayudan a impulsar iniciativas que ya tenemos en marcha o en el catálogo corporativo, sino que ellos nos trasladan necesidades, co-creamos juntos y luego, o sea, Teresa ha hablado también un poco de comunicación, luego vamos a profundizar más, pero al final cuando todos estos tipos de iniciativas te llegan de un compañero, de una experiencia real, pues te calan mucho más. Y al final con nosotros, con las redes de empleados, es verdad que también es un win-win. Ellos tienen una actividad de voluntariado específica para ellos en su mes, pero también hace que
el resto de compañeros y compañeras de MOVE que conozcan más a esa red, conocen a personas que tienen esos mismos intereses. Entonces, al final, es una rueda que no solo impulsa la cultura inclusiva, sino la cultura del voluntariado. Entonces, para nosotros sí que es una de las actividades que nos han ayudado mucho a incorporar el voluntariado dentro de nuestro día a día, ¿no? Un activador muy Sí. interesante que yo creo que ya muchas compañías están manejando, y la importancia de conectar estrategias, que yo creo que es crítico. Pero claro, siempre estamos hablando de lo positivo, pero estamos en 2026, son estrategias de largo recorrido y no todo es fácil. Entonces, también hablar un poco de cuáles han sido los frenos. Vamos a intentar verlo también un poco en positivo, o sea, qué frenos os habéis encontrado más significativos y, de alguna manera, qué os ha ayudado también a vencerlos, ¿vale? Si queréis, empezamos por Verisure y nos contáis. Pues yo os diría que el freno más importante, o el freno, ¿no?, que cuando hablas con nuestros voluntarios, porque a mí me gusta mucho preguntarles, ¿no?, pues para saber realmente lo que está ocurriendo, muchos de ellos te dicen que es el tiempo. Pero yo creo que al final el tiempo, que sí, que todos tenemos horas limitadas, creo que el tiempo no es la razón que está, o digamos el freno que está en primera posición. Yo creo que a veces es la conexión. Yo creo que el freno más importante que puede tener una persona para hacer temas de voluntariado es la falta de conexión. Y no me refiero a porque dentro de él no haya cosas que se generen, sino porque nosotros no estamos sabiendo generar esa conexión, no estamos sabiendo informarles correctamente de las posibilidades que hay. Algo muy importante es de qué esperamos de ellos, ¿no? O sea, no sabemos ni decirles, oye, ¿qué impacto va a tener que tú hagas esto? Y también qué impacto va a tener que no lo hagas, que también es muy, muy importante, ¿no? Y además, ¿qué esperamos exactamente de ti? Yo creo que cuando ellos tienen toda la información, esa conexión se genera y dicen, oye, pues sí. Y después ya viene todo el tema del tiempo, cómo lo gestiono, en qué horario es, trabajo, no trabajo, cómo puedo sacar el tiempo. Pero creo que el freno más importante es ese, que no están conectados, que no están informados, que no tenemos, digamos, no hemos llegado a ellos. Luego profundizaremos un poquito en la comunicación interna, a ver si nos sabéis dar algunas claves, que yo creo, a todos los que nos dedicamos a la comunicación y el marketing, la comunicación interna muchas veces es un caballo de batalla complejillo, ¿vale? No sé, en el caso de Moeve, si tenéis identificada también algún freno. Va un poco en línea con lo que decía Teresa. Cierto, no lo decías tú al principio, ¿no?, que hablabas del propósito, que por lo general una persona que hace voluntariado es una persona que tiene cierta sensibilidad, ¿no? Eso es indudable, hacia los retos sociales. Es alguien que cree o que siente el deber de contribuir. Puede ser que sea ¿no?, porque le toca de manera cercana. Y es innegable, y engancho con lo que decía antes de las 24 horas, que el tiempo es una barrera real. Creo que es el mal de la sociedad, uno de los males de la sociedad hoy en día. Pero lo que decía Teresa, si sabes qué vas a hacer, para qué, con quién y qué se espera de ti, creo que es bastante más posible, teniendo esa sensibilidad, ¿no?, de la que hablábamos antes, que busques ese espacio y que el tiempo sea quizás menos barrera que si no sabes ni para qué vas. Bueno, pues ya que lo habéis sacado, si queréis nos vamos un poco a la comunicación, ¿no? La importancia de que la información pueda llegar, que llegue en tiempo, en forma adecuada, con los mensajes y discursos apropiados. ¿Y qué habéis sacado de conclusiones en estos años en torno a la comunicación interna y cómo conectar con estos equipos para vencer estos frenos? Comunicación interna o comunicación en general, que también a veces la externa nos puede ayudar, ¿no? Por nuestro lado, yo creo que, o sea, yo le quería poner un toque de humor a esto, porque es que digo, como Carlos Baute, yo estoy colgando en tus manos de comunicación, porque es sin comunicación no somos nada. O sea, la comunicación interna es fundamental para que todo ese propósito, sentido, generar ese compromiso y que tengan toda la información que tienen que tener. Si no llega o llega parcial
o no llega de la forma que queremos que llegue, al final esto tiene un impacto negativo en el performance de voluntariado. En nuestro caso, entender que, sobre todo eso, que comunicación interna está mucho más allá que para enviar newsletters o enviar emails o para, hablo de interna, sino que está para generar esa cultura y ese compromiso, que sobre todo el resultado final es fundamental. Esto, por ejemplo, cuando con la estrategia de voluntariado y con el programa de voluntariado, ellos nos ayudaron mucho, sobre todo también en países, porque hay países que eran ya muy autónomos, pero había países que hubo, lo que decía antes, hubo que acompañarlos y hubo que acompañarlos con muchos recursos de comunicación interna, a la hora de, oye, sobre todo a las personas que estaban organizando actividades, cómo comunicar esas actividades, cómo gestionar esas actividades, porque los recursos siempre son finitos. Un ejemplo de algo que a nosotros nos ha ayudado mucho a generar esa cultura compartida, ese propósito y ese para qué, independientemente de dónde estés, en qué país estés de Verisure, ha sido tener una plataforma interna de voluntariado desarrollada internamente. Porque esto nos ha permitido también no solamente facilitar que el empleado pueda interactuar con las posibilidades de voluntariado según nosotros queremos que sea esa experiencia de voluntariado. Empezamos con países pequeños y ahora ya todos los países utilizan esa herramienta. Eso nos permite que las actividades que vean allí son actividades que están alineadas con nuestro marco estratégico, que tienen un impacto claro y pueden ver el impacto donde su contribución a qué área va a impactar positivamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado mucho en crear cultura y en la gestión, evidentemente, de las actividades de voluntariado. Y luego, en la parte más pura de comunicación interna, yo creo que nos ha ayudado mucho el tener clara la narrativa. Eso también, en lo que decías, ¿no? De ese compromiso, del para qué, el sentido, que son palabras que han ido resonando a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que eso es fundamental, tener esa narrativa controlada en todas las geografías, entendiendo particularidades locales, porque esto es así y esto sucede, y luego también tener muy bien mapeadas las fases, ¿no? En una actividad o en un proyecto o en un programa de voluntariado, tener muy claras las fases que tienes en el mucho antes, el durante y el después. ¿Qué queremos comunicar? ¿Cómo que queremos comunicar? ¿Y qué queremos obtener del empleado? ¿Es simplemente informar? ¿Es engagement? ¿Es resultados? ¿Es participación? ¿Es generar inquietud? ¿Qué es lo que queremos? Entonces eso, con la comunicación interna, lo que decía, sin ellos no somos nadie. Perdona que por añadir, creo que lo que más nos funciona, porque seamos realistas, comunicación interna, la parte del mail, ¿no? Es súper importante, pero ¿cuántos mails, ¿no? recibimos al día? Y cuántos mails, además, conociendo a los compañeros, dices, bueno, le abro, ¿no? para que le cuenten la ratio de apertura, pero no me lo he mirado. Entonces, a nosotros lo que nos funciona, sobre todo para esa participación, no para todo lo demás, pero para la participación, es la gente. Que no te lo cuente yo, porque la fundación o la acción social no es de la compañía, es de todos. ¿Sabes? Si tú ves a tu compañero de mantenimiento, a tu compañero de administración y finanzas que dice, oye, pues he participado, oye, me ha encantado, tal, oye, coges y dices, oye, pues lo voy a probar. Y si te lo cuenta él, no sé si decirlo así, pero parece que es más creíble que si se lo cuento yo, que es mi libro, ¿no? Dicen, oye, pero el que no es su libro, no, yo lo ha probado y le ha gustado. Creo que al final nosotros tenemos un grupo que llamamos así de manera tal, embajadores, ¿no? de Fundación Verisure, que tenemos el típico grupito de Teams. Chicos, necesito apoyo porque en esta actividad no está funcionando. Y son ellos que parecen altavoces andantes quien dice, no te preocupes, ¿cuántos necesitas? Yo te consigo... Creo que es la gente al final la que te ayuda, ¿no? a activar esa participación. Que obviamente después hay unas comunicaciones y un tema de cultura que, oye, creo que tiene que ser más, una gestión, una estrategia, pero activaciones de participación, lo mejor que podéis hacer es utilizar a vuestros voluntarios. Vale, 4 palanquitas muy interesantes, algunas más técnicas, la plataforma de voluntariado, construir una buena narrativa, la planificación de las actividades y testimonios y experiencias, ¿vale? Yo creo que son 4 palancas muy interesantes. Quería preguntaros, y ahora pasamos, si queréis sumar alguna palanquita más, pero quería preguntaros también qué papel juegan en estas narrativas y en la información, la planificación, las entidades sociales, ¿vale? Porque esto indudablemente se trabaja también con
con entidades aliadas que nos pueden ayudar también a que esa información pues, sea la adecuada. No sé si cambia la experiencia de unas entidades a otras. Yo he de decir que creo que no, o sea, las cosas han cambiado, ¿no? No es ahora la acción social de la empresa y la entidad social pura, ¿no? Como se decía antes. Creo que al final somos dos actores dentro de, ¿no? de un mismo ecosistema, que además ambos nos necesitamos, y creo que la clave del éxito es que nos entendamos. Y yo lo que estoy viviendo, es más, muchos compañeros, ¿no? de aquí entidades sociales veo, oye, es una maravilla, ¿no? Poder tener su conocimiento experto de una problemática que a nosotros nos ayuden a decir, oye, pues esto no sabía, ¿no? O sea, estas cositas, estos detalles para poder ajustar el programa. Creo que sin ellos no podríamos realizar programas, ¿no? o proyectos específicos para una causa. Necesitamos estar en el terreno, conocer el día a día, y ellos al final son, pues igual como la última milla, ¿no? hacia el beneficiario. Son los que están todos los días con ellos, los que nos conocen. Y creo que la clave del éxito es eso, ¿no? que nos entendamos, que compartamos y que sintamos que el objetivo es compartido. Ese es el éxito. Vale, pues sumamos esa quinta palanquita: plataforma de voluntariado, narrativa, planificación, testimonios y experiencias, y el conocimiento experto de entidades aliadas. No sé si se os ocurre alguna cosita o alguna puntualización que a nivel de comunicación también os haya podido ayudar. Que Teresa y Marc han dicho las palancas principales. En nuestro caso, los testimonios reales de los compañeros, ya no de que sean ellos quienes te animen a participar, sino cuando llegan a la oficina y cuentan lo que han sentido. Creo que al final hablábamos antes de la falta de tiempo, que era una de las principales barreras. Yo creo que al final, cuando conectas con la causa o ves la cara de los compañeros cuando te están contando con esa emoción qué es lo que ellos han recibido, porque van a las acciones quizá, ¿no, Marta?, con a ver qué voy a hacer, y luego al final todos terminan encantados. Me han dado más ellos que yo. Entonces creo que esos testimonios reales de los compañeros y las compañeras cuando llegan a las fábricas, a las oficinas, a las estaciones de servicio y se lo cuentan al resto, al final es uno de los catalizadores, porque ya conectas con la causa, la motivación se dispara, y el tiempo, pues si no es en la oficina y tienes que terminar la PPT luego, pues te compensa, ¿no? Bueno, esto nos conecta con el tercer bloque, que yo creo que vamos bien, nos quedan 12 minutitos, pero en este bloque hemos dado con muchos tips que pueden inspirar y que pueden ayudar a otras compañías. Se ha hablado cómo activarlo. Lo primero, tener una buena filosofía corporativa, con ese sentido, emoción y pertenencia que comentaba Teresa. Construir a partir de ahí una buena narrativa que nos ayude a esa conexión de la que antes comentábamos. Los espacios de empleados que nos pueden ayudar también a generar interconexiones con otras áreas, o con, en este caso, con el área de diversidad, equidad e inclusión, y que nos puede ayudar y ser un activador y un impulsor importante. Y luego esas 5 palancas: plataforma de voluntariado, narrativa, planificación, testimonios, experiencias, los embajadores, que ahora vamos a hablar, y el conocimiento experto. Y no sé, Marc quiere aportar algo más. Algo muy rápido también. Yo creo que tenemos que entender que toda esta cadena, que a veces la vemos como estanca, es muy sensible, porque si tenemos estas personas que de una experiencia muy buena van a hacer de embajadores, pero si no hay la logística ni la técnica necesaria o el proceso sencillo, fácil para que pueda entender y ver qué oportunidades de voluntariado puede tener, ya lo vas a perder. También la exigencia del voluntariado, porque si el voluntariado no está a la altura o no satisface o la experiencia no es la que esperábamos, el empleado te va a hablar muy bien, pero si a alguien le parece que no está también te lo va a decir. Con lo cual, esa cadena donde todo el engranaje tiene que funcionar,
para que el voluntariado tenga un impacto y vaya creciendo, porque al final, a la que tú fallas, o por ejemplo, eso, ¿no? La experiencia es maravillosa, pero la comunicación interna no es la adecuada, vas a perder gente por el camino. Entonces, nadie puede fallar en esta cadena. Y eso a veces es muy complejo, sobre todo en organizaciones grandes, y ya no hablamos a nivel multipaís. Es complejo. Me apunto esa sexta palanca, la escucha activa. Creo que es fundamental, ¿vale? Escuchar en ese diálogo con los grupos de interés, escuchar, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al tercer bloque para enfocar, yo creo que lo han actualizado un poquito, 4:50, porque ha pasado muy rápido los últimos 5 minutos. Entonces, bueno, vamos a ir muy rápido a la iniciativa de los Emotioners, que antes ha salido, habéis hablado de los RGs, pero me gustaría que nos contarais un poquito también qué son los Emotioners en Moeve. Súper express de qué son los Emotioners para Moeve. Para Moeve los Emotioners es un cambio natural de esos embajadores que decíais vosotros antes. Desde hace un par de años, yo creo que es dos añitos, hemos profesionalizado de alguna manera esos embajadores. Les hemos dado esa visibilidad, ese nombre, esa narrativa. Entonces, al final son personas que todos tenemos identificados en nuestras organizaciones porque ya están haciendo de embajadores de manera natural. Son personas cercanas que creen, que contagian, que conectan. Entonces, lo que hemos hecho con ellos es formar ese grupo, visibilizar que existe esta red, darles formación. Siempre son los primeros que conocen los programas de voluntariado, esa planificación, para que nos ayuden a impulsarla, y no solo a impulsarla de estas redes de embajadores del cambio, de Emotioner en nuestro caso. También van surgiendo como mini comunidades que nos tocan a la puerta y nos dicen, pues tenemos esta fundación que queremos que trabajemos con ellos, ¿por qué no trabajamos? ¿Por qué? Entonces, al final, no solo nos ayudan a impulsar la participación, sino que es un espacio, un laboratorio donde la cultura, tanto del voluntariado como la cultura corporativa, se vive y se ve en el día a día. Y eso va súper rápido, o sea, no puede ser. No puede ser. Yo para rematar creo que es importante, si podemos hablar de la alta dirección, que creo que es importante y que juegan un papel también muy importante para impulsar la participación, y creo que hemos dado muchos tips muy interesantes, pero cerramos, si queréis, con esa parte. Con una palabra. Yo creo que hemos hablado de la palabra embajadores, pero yo creo que ellos también, más allá de embajadores, tienen que ser facilitadores. Y sobre todo deben tener en cuenta que su ejemplo es multiplicador. Y eso es muy importante. Que no es una contribución individual, es una contribución que su impacto es mucho mayor. Pues bueno, 0-0. Yo creo que hemos cumplido en tiempo. Muchísimas gracias, Verisure, Moeve, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que se lleva algún tip todo el público. Y mucho por hacer, y gracias a Voluntare, gracias por invitarnos a esta temática que yo creo que es apasionante. Muchas gracias.